Bueno, disculpar, se ve que se ha cortado. Espera un segundito. A ver, un segundín. Vale. También. Disculpar, se ve que se ha cortado la conexión, no sabemos por qué. Vemos todo correctamente. Pero nada, sigo con la pregunta del tema de la bacteria. Sí que se ha hablado de hacer algunas aplicaciones concretas, sanear dónde están las verrugas, y es muy importante hacerlo en el momento inicial, es decir, antes de que se extenda. Si tenemos verrugas por todo, ya lo tenemos más complicado. Pero si lo cogemos más localizado, que conecta con una parte de vena, menos, sí que podemos a lo mejor sanear esa parte, dar bactericidas y hay diferentes zonas que se han explicado alguna vez, luego si quieres también te lo paso, sobre dar alguna pomada, etcétera, en el caso de que sea un árbol muy importante y no podamos prescindir de él y queramos que avance otra vez, ¿vale? Así que nada, ya lo colgaremos. Mientras hay preguntas, vamos a por el siguiente consejo. Venga, si queréis continuamos, que va relacionado un poquito con el mantenimiento de la primera capa. Tanto cuando trasplantamos como cuando a lo mejor hemos destruido una capa superior del sustrato, lo que podemos hacer es añadir sustrato nuevo y además acompañar con musgo sphagnum para que te haga un poquito de filtración y te mantenga el mismo nivel de humedad que iba teniendo, y que las raicillas que puedan haber quedado expuestas también queden protegidas y no tengamos sustos, ¿vale? Para ello, a la hora de hacer musgo, yo uso musgo sphagnum y he incorporado, porque quiero incorporar que mis árboles con el tiempo, después de este proceso, hemos dicho que queremos que avancen como bonsai, que incorporen poco a poco cada vez más musgo natural también. Empezó a incorporar, a mezclar el musgo sphagnum que hacía antes, simplemente ponía musgo sphagnum, lo empiezo a mezclar con musgos de mi zona, ¿vale? Eso va también para la gente del Mediterráneo, porque podemos tener y traer musgo del norte y tal vez aquí nos dure 2 telediarios, porque puede venir con el árbol, etcétera. Pero después de observar que hay árboles que, a pesar de estar aquí en el Mediterráneo, de pasar el verano, pasar los años, siguen teniendo musgo, te da que pensar que tal vez elegimos mal el tipo de musgo que ponemos. Por lo tanto, coger de ese tipo de musgo que podemos encontrar en los mares, en el suelo, donde sea, donde ha crecido en tu entorno, lo puedes intentar reproducir y seguramente acabes teniendo musgo natural, por lo tanto es una buena herramienta. Yo para elegir el musgo sphagnum, porque elegir el musgo sphagnum es importante, lo paso primero por el cedazo. Es importante que cuando lo paséis por el cedazo, os lo enseño, podemos tener varios calibres de agujeros, ¿vale? Intentar elegir el tamaño el calibre en relación al tamaño de grano que tengáis, porque si lo ponemos más pequeño del grano que tenemos, lo que vamos a provocar es que ese musgo se filtre hacia abajo y te ocupe esos espacios y perdamos la función que tiene. Por lo tanto, tiene que ser del mismo tamaño similar. Aquí siempre yo tengo hecho, para que lo veáis, se queda como, por hace viento, pero bueno, ya lo tengo hecho. Está la opción de ponerlo directo y luego regar enseguida con la mezcla, o está la opción de como lo suelo hacer yo también, que es primero, creo que me pasa con el agua. Un poquito. Sopa de musgo. Ahora tiraré un poco de agua. Vale, pero lo ponemos aquí para que lo absorba. Lo voy a hacer y ya voy a aprovechar para poner algunos árboles, así que... Vale, que absorba bien el agua. Me he pasado con el agua, espera. Da igual, Agua, sí. luego quitas el exceso. Vale, ahora lo dejamos un ratín que se vaya absorbiendo. Yo esto lo hago tanto cuando reparamos, ¿vale? Lo mezclamos con el musgo, como cuando trasplantamos un árbol, ¿vale? Eso nos servirá un poco de filtro y un poquito para proteger esas raicillas que vayan saliendo. No. Se había cortado. Ha vuelto. Ha vuelto. No sé qué pasa, madre mía. Yo creo que Facebook está cansado de tanta... Está harto de nosotros ya, de los directos. Ha dicho, vamos a vetar a Ave. Bueno, no sé dónde me había quedado, pero bueno, sigo con el musgo. Como veis, hacemos que absorba el agua, pondríamos sustrato nuevo y luego yo lo que hago es, para que lo veáis, lo podemos poner aquí mismo, ¿ves? Lo hago como una tortita y según en qué espacios, mira, por ejemplo aquí, y faltaba,
pues el segundo espacio lo tiramos y queda ya en su sitio, ¿vale? Por lo tanto, eso incidirá que con el tiempo, con el musgo, pues se mezcle y genere musgo de forma natural cuando lo mezclamos con musgo de nuestra zona. Bueno, ¿vale? hablando de musgo, Pera Menos dice, hay detractores de tener musgo natural en la maceta y dicen que es mejor quitarlo. ¿Tú qué opinas al respecto? No, hay que usarlo bien. No se trata de poner un trozo de musgo que tengamos y ponerlo en la maceta, como hacemos en las posiciones, luego cuando llegamos a casa lo tendríamos que quitar porque no está enganchado y no nos hace nada. Eso lo que puede hacer al poner ese tipo de musgo, que no es natural y que no ha enganchado, es hacer lo contrario, que es obstruir la oxigenación en las raíces. Por lo tanto, es importante que haya esa filtración y lo quitemos. Si conseguimos generarlo de forma natural, hay que pensar que el musgo siempre es bueno porque hace como de filtro, ¿vale? Hace de filtro de impurezas de sales, etcétera, etcétera. Así funcionan en los bosques también, ¿no? Es como un filtro natural y eso significa también que en la maceta algo funciona, ¿vale? Bacteria, etcétera, funciona, porque si ha sido capaz de enganchar el musgo, significa que ahí hay algo que funciona y que nos es favorable para que el árbol tenga sus nutrientes y haga esas simbiosis que suelen hacer. Por lo tanto, no es malo. Lo que es malo es que viene un poco en lo que explicaba en el mantenimiento de inviernos, que dejamos, que eso es otra cosa diferente, dejamos crecer y que el musgo nos gane y nos coja espacio hacia el tronco. Ahí sí que hay que retirarlo y dejarlo donde es en la base, ¿vale? Por lo tanto, es muy diferente en la maceta que en la parte de tronco, cuando nos empieza a colapsar partes muertas de la corteza, etcétera, o pudrir maderas que no nos interesan. Eso es diferente. ¿Más preguntitas? ¿No? Bueno, si queréis pasamos al siguiente consejo. No sé ni cuántos van, pero bueno, yo voy contando cosas. Vale. Bueno, podemos empezar también con el tema abono. Hemos explicado, hemos hablado sobre la oxigenación, muy importante, sobre el agua. Por lo tanto, bueno, si queréis hablamos primero del agua, sobre el tema del riego. Por lo tanto, en el momento que regamos, hemos liberado el tema del sustrato que obstruía y que nos perjudicaba en ese sentido, y luego hay que empezar a regar bien. Regar bien es una de las cosas más complicadas que hay, enseñarlas. ¿Por qué? Porque depende de las variedades, depende de muchas cosas, ¿vale? Una parte donde favorecemos es en la filtración, que filtre bien es importante, y luego con el tipo de agua que regamos, que ya hablamos anteriormente, también es muy importante. Y luego cómo lo suministramos. No podemos coger una botella y tirarla ahí. Hay que aprovechar el riego, si es posible, para que también, como ya sabéis, siempre regamos o con lanzas que cogen presión, cogen oxígeno y lo meten dentro del sustrato. Y eso es una de las razones por qué usamos este tipo de lanzas. De lanzas o regaderas. Os voy a enseñar varios tipos. A mí me gusta experimentar, por eso todas estas las uso, ¿vale? Porque tengo muchas zonas, bueno, menos esta que la he cogido nueva porque no la tenía ahora. Claro, a mí me gusta experimentar con ellas y ver qué diferencias hay entre unas y otras, ¿vale? Os enseño un poquito cómo lo hago yo. Mira, antes de empezar Sí. con esto, una cosa sobre el musgo, Sí. una pregunta que creo que es importante. ¿El musgo lo podemos coger del suelo de nuestra zona y podemos cubrir toda la maceta directamente, me refiero, o solo una zona para que agarre? O sea, ¿cómo lo harías para que...? Bueno, lo he explicado antes, que yo lo que no hago es ponerlo directo, porque es más complicado que te agarre. Se trata de que de forma natural, a veces incluso los musgos tienen como las semillitas, pues eso se trata de triturarlo directamente con el otro tipo de musgo, porque la humedad que te mantiene el tipo de musgo, la humedad que te mantiene el musgo natural con el musgo sphagnum, esa humedad que te genere raicillas, que genere ese musgo de forma natural y que se enganche a la maceta. Si lo ponemos directamente puede tener un efecto contrario y hacernos de tapón de oxígeno y tener un efecto contrario. Por lo tanto, mi consejo es que lo mezcléis con el musgo sphagnum para que salga de forma triturado en el mismo tamaño que explicaba antes, dependiendo del grano que tengamos, con la maceta para que lo haga de forma natural. Esto evidentemente no hace falta decir que si en el norte les sale de forma natural rápidamente, pero nosotros que tenemos problemas si tiramos hacia el sur o Mediterráneo,
creo que es una cosa que nos puede servir bastante para intentar generarlo de forma natural. Hay otra cosa que cuando miraba cómo formarlo de forma natural, indicaban, yo no lo he hecho, ¿vale? Añadir leche, ¿vale? Yo no lo he probado, pero bueno, puede ser que funcione por el tema de fermentación, etcétera. Habrá que probar. Pues seguimos con... Pues sí. Vale, por lo tanto, nos interesa mucho que entre oxígeno, por eso siempre usamos lanzas con agujeros finos y hay diferentes tipos de mercado. Nosotros tenemos diferentes tipos. Vamos a empezar por la más típica, que es esta de aquí. Nosotros utilizamos esta marca porque nos ha ido bastante bien. Tenemos una marca italiana, calidad-precio, está muy bien. Y esta no tiene nada especial en sí. Lo bueno es que tú puedes cambiar el tipo puede ser tipo ducha, puede ser más cónico, puede ser etcétera. El tipo de chorro. Tipo de chorro. Eso lo uso mucho para los trasplantes, porque en algún momento me interesa más dar más presión o cambiar el tipo de chorro que igual no conseguiría con la lanza normal. ¿Cómo lo hago? Para poder cambiarlas rápidamente, tengo un sistema que, como veis en las lanzas, luego lo que hago es, que de hecho había un chico que nos lo ha pedido y aprovecho si queréis lo explico. Añadimos un trozo de tubo, lo conectamos con un conector, ¿vale? Y luego yo le he añadido esta pieza, que es de la misma marca, que va muy bien, como os fijáis, tiene off y on, porque si nos encontramos en medio del jardín y queremos pasar, es como la típica manecilla. Claro, hay algunas que lo traen y cuando no lo trae... algunas que no, por lo tanto, si no lo trae, una solución muy buena es esta. Antiguamente las manecillas que nos venían en las lanzas siempre acababan sacando agua por ahí, me ponía de los nervios porque te mojas todo. Veo que las han mejorado, esto es un sistema nuevo, veo que han cambiado esta parte de aquí, pero tuve la tendencia a usar esto, que al final es lo mismo, que es regular un poquito con esta pieza intermedia. Esto sería la manguera, por lo tanto, aquí sobra una, ¿vale? Pero realmente lo podemos enganchar directamente. Y lo que hago es dar calor y meterlo, porque estas vienen, como veis, de forma de esta manera, para que luego lo metas por presión, calientes y encierres, ¿vale? No sé si hay preguntas, yo voy contando, ¿eh? ¿Vale? Luego, para elegir el tipo de lanza, cualquiera de estas que tiene agujeros finos ya no es válida. ¿Pero qué cambia? Cambia muchas veces que tiene más agujeros y es más fina o menos. Eso lo que puede cambiar es que derroches más agua o menos también, ¿vale? O que coja más oxígeno o menos. Pero estamos dentro de unos baremos que ya son muy buenos. La ventaja que tienen estas metálicas, aparte de que son un poco más económicas, es que tienen la rosca esta que, aparte, aunque sea de plástico, nosotros algunas las tenemos de hace muchos años, se ve que están preparadas para que aguanten sol, etcétera, duran bastante por lo que es plástico, que digamos, y la ventaja que tiene, algunas que son metálicas, luego es muy difícil quitarlas si se te olvida limpiarlo. Si tú lo vas quitando la rosca, poniendo aceite, no hay problema, pero si se te queda, se solidifica y no hay Dios que quite las de latón o cobre. Por lo tanto, estas siempre son fáciles de quitar y, como veis, se pueden sustituir o limpiar. Es otra cosa importante, que al final luego se quedan aquí y veis que ya o tiene se te como puede golpear y tal. Gomita, lo puedes mejorar. Eso es una gran ventaja a la hora de poder hacer la limpieza de nuestra lanza, que es abrirlo, lo podemos si la has mezclado, yo no suelo mezclar, lo has mezclado con cal, pues lo puedes poner en vinagre y hacer limpieza. Y nada, tenemos varios tipos, ¿ves? Una de las que me gusta mucho, a David también, siempre compra, David Ruiz, hola, es esta de aquí. Yo creo que es la mejor a nivel de agujero fino, ¿vale? Sí, pero tiene ventajas e inconvenientes, la explico. Por ejemplo, esta es muy similar y la ventaja que tiene esta es que tiene este borde. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo típico nos cae al suelo, si tienes grava igual te salvas, pero si tienes suelo normal, pues esto te hace un poco de protección, ¿vale? Porque estas se golpean con más facilidad, son más delicadas, pero el chorro es más fino. Tienes que valorar cuál es tu prioridad en este caso. En todo caso, tiran agua muy fina y muy buena, ¿vale? Mira, Alejandro Silvestre pregunta, ya que hablas de lanzas de riego, ¿podrías decirnos qué sistema de riego usas? ¿Es solo manual o también usas automático? Yo uso manual, ¿vale? Yo lo hago todo con lanza, con manguera, y aunque sea mucho trabajo en verano, prefiero
controlar el riego, sobre todo a partir de que dejan de ser pre-bonsáis en el primer estado, ¿vale? En el primer estado, a lo mejor los llamadores que tengo así que no es tan importante regular, que son de la misma variedad, que controlan más, podríamos poner perfectamente automático. En este tipo de árboles ni me lo planteo dar automático, prefiero yo controlar cuándo riego, cuándo no riego, la cantidad de agua, etcétera, y que aportamos en ese momento. A nivel de riego automático sí que me gustaría incorporarlo en la zona de cuarentena, etcétera, que puede ser un poco más sistemática sin ningún tipo de problema. Incluso ayudaría porque muchas veces en verano sube mucho la temperatura y te ayuda a refrescar siempre. En esta zona de aquí me gusta controlarlo, o en el resto de tiendas me gusta controlar manual y con el tipo de lanza, con lanzas. Javier Comendador, hola, para el calor de Mallorca como en Andalucía, ¿le pones a los sustratos japoneses algo como fibra de coco o solo musgo? No, no pongo fibra de coco. El musgo, si lo tienes a pleno sol, también se le va a cortonar rápido. Yo juego un poquito en la ubicación también y la variedad, si lo aguanta más o menos. Si te puedes ayudar con el musgo, por supuesto, y si lo generas de forma natural aún más, te puedes ayudar poniendo la primera capa con un tipo de sustrato un poquito que retenga más, como la kadama, o te puedes ayudar jugando en que las horas más centrales del día el sol no te caiga encima de esa planta. Que en verano la orientación de sol nos dé por la mañana o a final de día, porque es más que suficiente. Nosotros jugamos entre los árboles que tenemos alrededor, que son árboles que no tienen problemas de hongos, etcétera. Es importante, este no tiene nada, siempre están sanos. La morera también, no he visto que en todos estos años haya tenido ningún problema ni de hongo, ni de bichos, ni nada. Sí, nos jugamos un poquito con esto y un poquito con el tema de sistema de sombreado típico, que cuando lo ponemos lo suelo poner al 50%, ¿vale? Para rebajar un poco esa temperatura, ¿vale? Pero el microclima que te genera un poco los árboles, evidentemente no todo el mundo puede tener árboles, es muy bueno. ¿Pero lo puedes generar con sombreado? Puedes generar con sombreado, sí. Bueno, dicen 3 minutos desde AVE para cortar. ¿Siguiente consejo o da tiempo? Bueno, si queréis podemos empezar mientras acabamos estos minutos, vamos a un paseo y luego seguimos con los otros, ¿no? Ya tenemos algunos árboles, hemos ido cambiando árboles que teníamos fuera, van saliendo de invernadero, lo hacemos de forma progresiva siempre, no los sacamos a pleno sol enseguida y nosotros no tenemos diferentes tipos de invernadero ni nada, tenemos los árboles que nos ayudan muchísimo en ese sentido, tenemos zonas más resguardadas y los vamos progresivamente sacando cada vez más. Aquí tenemos Demento, ya lo habéis visto siempre, ya está. Tony Galindo aquí dice que si te has hecho camisetas, ¿por qué lo dices? Por el de la barba, le falta la pipa. Hemos hecho camisetas de Bonsai Sense, lo que no las hemos subido a la web. No hemos tenido tiempo, suena un poco ridículo, pero sí, no hemos tenido tiempo, habrá que subirlas. Nada, aquí tenemos la cascada, que ya enseñé. Ahora hay que hacer un trabajo de mantenimiento también, que ya lo tenía que tener hecho, simplemente le paré un poquito. Ahora es importante, luego en los siguientes consejos hablaremos del pinzado y la poda de primavera. Habrá que airear un poquito para que entre la luz de nuevo y no se estropeen los brotes interiores, que es lo que nos interesa. Siempre que vaya, en nuestro caso, a hacer bonsai desde atrás hacia adelante, ¿vale? Y sobre todo un tema de caducos. Y nada, ahí tengo un proyecto que aún no lo he enseñado, una sabina que me gusta mucho, está en recuperación, la trasplanté el año pasado y simplemente la he dejado libre para que se vaya recuperando el tono de verde, el crecimiento, etcétera, y cuando sea el momento ya se trabajará. Y nada, no sé, cualquier cosa, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar y si no empezamos luego con el siguiente vídeo, ¿eh? Pues bueno, vamos a por el siguiente consejo, cortamos aquí. Venga. Y seguimos. Nos vemos. Venga, hasta ahora.